Vamos ahora a desarrollar el tema denominado inferencia estadística en el marco de nuestro curso Validación y Evaluación de la incertidumbre en métodos de ensayo y también de calibración. Como les había mencionado en clases anteriores, que lo que vamos a hacer con inferencia estadística es justamente inferir, es decir, llegar a conclusiones en base a dos hipótesis contrapuestas que se suelen describir al inicio de la prueba y bueno, con eso obtener conclusiones que nos van a servir desde un punto de vista metrológico. Bien, las referencias son básicas las mismas, nada nuevo de lo que ya hemos visto, y vamos a enfocarnos entonces a dichas pruebas. Esto que vamos a describir ahora es la sistemática, la mecánica común empleada cuando uno aplica estas pruebas estadísticas y que es interesante describirlas en los informes que vayamos a redactar de validación, por ejemplo, o de verificación. Ya vamos a ver cuál es la diferencia después de esta clase, ya referida a aspectos introductorios de validación y de incertidumbre. Bien, la pregunta fundamental que nos vamos a hacer, por ejemplo, entre varias, sería la siguiente: las diferencias entre nuestras observaciones, es decir, mediciones, y por ejemplo, una referencia, ¿son de naturaleza química, física, o estadística, ¿sí? Es decir, si nosotros realizamos una medición y esa medición nos da diferente, numéricamente hablando, respecto de una referencia. ¿Esa referencia a qué se debe? A obra y gracia de la casuística, de la estadística, del error aleatorio, o realmente es que hay una diferencia entre nuestras mediciones y la referencia. Cuando nosotros hablamos de diferencias reales, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un sesgo, básicamente. Por decir algo, nosotros generamos un valor, ya habíamos hecho algunas pruebas anteriormente, vamos a abrir esa hoja. Al inicio, en lo que era estadística descriptiva, habíamos hablado de errores, si se acuerdan. Habíamos generado una serie de resultados para mediciones de temperatura y acá teníamos el valor verdadero, ¿sí? Un termómetro puesto en un baño térmico, vamos a suponer. En ese baño térmico nosotros introducimos nuestro termómetro de referencia, nos da 60 grados Celsius y realizamos otras 6 mediciones con nuestro termómetro, el que queremos evaluar, el que queremos calibrar, digamos. Bien, encontramos diferencias y encontramos una diferencia promedio, que nosotros la calculamos, que era de 2 grados Celsius en el primer caso. Esa diferencia de 2 grados Celsius, ¿a qué se debe? ¿A que realmente ese termómetro está sesgado, generándome con ello un error sistemático significativo, o simplemente es una diferencia estadística? Es decir, que probablemente si yo vuelvo a repetir las mediciones, este valor puede ser 0 o puede ser positivo, puede ser 2.4 negativo. ¿Sí? ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Es real o es producto de la aleatoriedad de mi sistema? ¿Es producto de la repetibilidad de mi sistema? ¿Es producto del error aleatorio? ¿Es producto de la imprecisión de mi sistema? Bueno, esa respuesta, me puedo aproximar a la verdad respecto de esa respuesta utilizando una prueba estadística. Entonces, la sistemática que vamos a seguir, la mecánica, es la comprobación de hipótesis, el contraste de hipótesis, cotejo de hipótesis, como le quieran llamar. Por un lado vamos a formular una hipótesis nula y por el otro, la contrapuesta, la hipótesis alternativa. La hipótesis nula me dicen que no existen diferencias significativas, es decir, que la diferencia que encontramos, por ejemplo, entre nuestro termómetro de trabajo
y el termómetro de referencia que se supone o se asume, mejor dicho, como el valor verdadero, esas diferencias son producto de la estadística, producto del error aleatorio, básicamente. Esa es la hipótesis nula. Entonces, hay diferencias, pero no son significativas. O dicho de otra manera, no existen diferencias significativas entre nuestras observaciones y, por ejemplo, una referencia para un dado conjunto de datos, para una dada muestra de datos. Y la alternativa dice lo contrario. Sí existen diferencias significativas. Esa diferencia que encontramos entre, por ejemplo, nuestro termómetro de trabajo y el termómetro de referencia es debida justamente a un error, un defecto de fabricación, debido a un defecto en el entrenamiento, digamos, de los operadores en el uso de ese instrumento, un defecto debido a, a una condición ambiental, lo que sea que pudiera aplicar y que me genere básicamente un sesgo significativo, ¿sí? En base a estas dos hipótesis, bueno, mejor dicho, nosotros vamos a, una vez que tenemos estas dos hipótesis, lo que vamos a hacer es, con una prueba estadística, verificar cuál de ellas es cierta. Obviamente, si una es cierta, la otra no. Entonces vamos a determinar la validez con una prueba de hipótesis y nos decidiremos porque se cumple una o se cumple la otra. Hay que tener en cuenta que esto es inferencia, no necesaria, no estamos diciendo que con esto obtenemos la verdad del asunto, sino que nos aproximamos a la verdad o podemos afirmar que tal hipótesis es verdadera con un nivel de probabilidad, con un grado de confianza, nunca con total probabilidad, porque eso no existe. Una decisión entonces no es estrictamente verdadera, sino que no puede demostrarse su falsedad, ¿sí? Nosotros vamos a decir, se cumple la hipótesis nula, no existen diferencias, pero no estamos diciendo en realidad que no existen diferencias, sino que a esas diferencias no las hemos podido detectar, ¿sí? Es como algo análogo. En un ensayo químico, por ejemplo, nosotros decimos, sí, en esta muestra no hemos podido detectar uranio, por decir algo, ¿sí? No significa que no haya uranio, porque en la naturaleza hay uranio. Un átomo al menos de uranio debe haber seguro, ¿sí? Simplemente que con nuestro método analítico no lo podemos determinar. No tenemos, como vamos a ver más adelante para métodos químicos, el límite de detección adecuado para poder detectar, valga la redundancia, ese elemento en esa muestra. Bueno, aquí pasa lo mismo. La prueba estadística va a tener una potencia, vamos a hablar también de eso, va a tener una potencia que me va a permitir detectar diferencias. Si la potencia de la prueba es más alta, voy a poder detectar diferencias más pequeñas. Estas pruebas estadísticas me van a permitir a mí generar especificaciones, generar condiciones de aceptación, por ejemplo, para determinar si el resultado de un método está sesgado, para determinar si dos operadores, por ejemplo, presentan el mismo desempeño, para determinar si dos muestras tienen el mismo nivel de inestabilidad, por ejemplo, si una muestra está homogéneamente mezclada, etcétera, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones dentro del laboratorio, tanto desde lo que nos ocupa en este curso, que es demostrar que un método es adecuado, como para otras áreas dentro de lo que es obviamente las tareas de laboratorio, y nos referimos a ensayos, calibraciones y muestreo. Bien, vamos a ir a la primera de todas las pruebas. Ya algo parecido a esto hemos desarrollado, hemos hablado de esto. Podemos usar el ejemplo que está aquí descrito y también, ¿por qué no?, el ejemplo del termómetro que hemos visto. Encontramos ahí una diferencia de 2 grados Celsius. Queremos saber si esa diferencia, producto de ese
proceso muy simple de calibración si esa diferencia es significativa o no, teniendo en cuenta un criterio estadístico. Podemos tener un criterio de otra naturaleza, por ejemplo, o un criterio externo, un cliente nos puede suministrar un criterio que, bueno, tendremos que respetarlo. El criterio estadístico viene a ocupar tal vez esos vacíos de criterios o de especificaciones de otra fuente, pero ya lo vamos a hablar más específicamente en validación. Bien, decíamos, a realizar nuestra pequeña prueba, nuestra primera prueba, que es la más simple de todas, que es comparar un valor medio con un valor determinado. Y ese valor determinado puede ser un valor de referencia. Suposiciones que vamos a hacer, estas que vamos a desarrollar de ahora en más, salvo que yo les indique lo contrario más adelante, son lo que se denominan pruebas paramétricas, pruebas para las cuales nosotros suponemos un tipo de distribución de densidad de probabilidad para los resultados, ¿sí? Acordémonos del teorema del límite central. El teorema del límite central me dice que cuando trabajo con medias, mis resultados se aproximan más a una distribución normal. Bueno, ahí tienen, yo les he dejado como actividades de estadística descriptiva algunos numeritos para que hagan cálculos y les quede un poco más en concreto ese concepto del teorema del límite central. Bien, volviendo entonces a la prueba, decíamos que vamos a suponer que la distribución de nuestra muestra de datos es aproximadamente normal, por ello es que vamos a trabajar con medias. Y decía, estas son pruebas que se llaman pruebas paramétricas, porque estamos asumiendo, en este caso, que esos resultados de medición se distribuyen aproximadamente de manera normal. Hay otras pruebas de otro tipo que no vamos a tratar en este curso, que se llaman pruebas no paramétricas, en cuyo caso no se asume ningún tipo de distribución de probabilidad para los resultados. Hablamos justo, como les decía, de las pruebas no paramétricas. En este curso vamos a tratar con las pruebas paramétricas porque además utilizan más cantidad de información, siempre que esa información sea aceptada. Si nosotros tenemos un conjunto de datos que no se distribuyen de ninguna forma aproximadamente normal y aplicamos una prueba paramétrica, obviamente las conclusiones van a tener un mayor grado de incertidumbre. Pero sí, nosotros tenemos una muestra de datos que se distribuye aproximadamente normal y utilizamos una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica, la que nos va a brindar más certeza en la conclusión va a ser la prueba paramétrica porque usa mayor cantidad de información. Un ejemplo de eso lo vimos en la primera clase cuando hablamos respecto de un conjunto de datos del rango, que era la diferencia entre el valor más chico menos el valor más grande y el desvío estándar. Ustedes habrán visto que el desvío estándar es el promedio de las diferencias elevadas al cuadrado, ¿no? La varianza, digamos, el desvío estándar es la raíz cuadrada de eso. Evidentemente, ya mirando esa expresión matemática, estamos utilizando más información de mi conjunto de datos que simplemente calculando un rango donde ese rango es la diferencia entre el valor más chico y más grande de una serie de datos, ¿sí? Bien, las pruebas paramétricas utilizan algunas de ellas, por ejemplo, el rango, ¿no? Las pruebas no paramétricas, ¿sí? Las pruebas paramétricas, entonces, vamos a usar desvío estándar, varianzas, la media, por ejemplo. Bueno, acá tenemos la primera, que es la comúnmente llamada prueba T de una muestra. La van a encontrar en los programas de estadística o en la literatura como prueba T de una muestra, donde lo que hacemos es justamente comparar la media de una muestra de datos con un valor determinado, con uno solo, ¿sí? Bueno, planteamos la hipótesis nula, planteamos la hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a decir que no hay diferencias entre mi media y ese valor determinado, aquí se le llama mu0, y se va a dividir todo eso por el desvío estándar
de la media justamente. S sobre raíz de n, acuérdense, es el desvío estándar de la media. Bien. Si se fijan, ¿qué es ni más ni menos? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros calculábamos z? Que z era, a ver si puedo escribir, z es igual a la diferencia entre un valor determinado, x1, le vamos a llamar, menos el valor promedio, todo eso dividido el sigma, ¿sí? El S, digamos, si estamos trabajando con una muestra pequeña. Bueno, si se fijan, como acá estamos trabajando con una pequeña muestra, usamos el T en vez del Z. Y como estamos trabajando con medias, en vez de usar el sigma o el S, usamos el sigma sobre raíz de n, o mejor dicho, el S sobre raíz de n, ¿sí? Es ni más ni menos que esto. Estamos calculando un estadístico T. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a comparar ese estadístico T versus un estadístico T crítico, que lo vamos a encontrar en tablas, en Excel, etc. ¿Y qué viene a ser el T crítico? El T crítico viene a ser el extremo del intervalo de confianza. Si vamos a trabajar al 95%, el T crítico será el o los extremos, porque vamos a tener un T crítico a la izquierda y un T crítico a la derecha, si es que trabajamos con los dos extremos de la gaussiana, si es que trabajamos, como dice por acá, a dos colas, ¿sí? Vamos a usar los dos extremos, ¿sí? Si, vamos a borrar un poco ahí. Si nosotros trabajáramos con Z, también calcularíamos el Z y lo compararíamos contra el Z crítico. Discúlpenme ahí que está medio como rayado. Lo vamos a comparar con el Z crítico. El Z crítico a un determinado nivel de confianza. Si pensamos en el 95%, el Z crítico al 95% de confianza vale 1.96 o redondeando 2. ¿Ok? Acá nosotros, como dijimos, vamos a trabajar con el... vamos a usar el resaltador. Vamos a trabajar con el T, ¿sí? Y lo vamos a comparar contra el T crítico, que al 95%, bueno, será un valor no necesariamente de 2, pero va a ser parecido a 2. ¿Qué tan parecido a 2 va a ser? Recordemos la distribución T, va a ser parecido a 2 dependiendo de los grados de libertad, es decir, del tamaño de muestra que yo tengo, básicamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a lo que significa esta prueba T, que a veces resulta, esta prueba seguramente la habrán visto en alguna materia de la facultad, en alguna física, en alguna matemática aplicada, bueno, no sé, en alguna de esas. Y por ahí nos resultaba un tanto como árido comprender, ¿sí? Es decir, ¿en qué voy a aplicar yo esta cuestión? Bueno, en definitiva el T es calcular para un dado dato, para un determinado dato en particular, un valor determinado, una referencia, definitivamente ver si ese punto está dentro o fuera del intervalo de confianza a un nivel de confianza que yo elija y para los grados de libertad que estén asociados a esta media, que es mi conjunto de datos. Eso es básicamente. Bueno, vamos a tratar de cerrar estos conceptos en un ejemplo. A esto lo podemos hacer con Excel. Esta prueba estadística la vamos a hacer manual en Excel porque no tiene una herramienta enlatada, digámosle así, para construir la prueba, ¿sí? Sí la tiene Minitab, por ejemplo, o algún software. Después las otras herramientas ya más sofisticadas o más complejas en cuanto al cálculo, que nos puede ser un poco más fastidioso hacer cálculos, ya sí las tiene Excel y por eso nos vamos a salvar de tener que hacerla de forma manual. De todas maneras, por una cuestión de tiempo también vamos a tratar de hacerla siempre con Excel. No obstante eso, yo siempre les recomiendo que cuando estudien estadística hagan primero las pruebas de forma manual, después apliquen las herramientas
que ya vienen predeterminadas en los software, porque es la mejor manera de entenderlo, ¿no? Yo siempre digo, estamos en una época donde calcular es muy simple, ¿sí? Es mucho más simple que estudiar el tema. Entonces uno aplica a diestra y siniestra, prueba A, prueba B, prueba C, etcétera, y a veces las conclusiones que se obtienen son erróneas porque hemos aplicado las pruebas de manera incorrecta, ¿sí? Entonces uno por ahí revisa informes y ve algunas cosas que son, como decimos por acá, un poco traídas de los pelos. Antes la cosa era diferente, como realizar cada, imagínense, antes uno tenía, qué sé yo, 30 datos, ya el calcular un simple desvío estándar era toda una hazaña. Ahora simplemente seleccionamos, hacemos dos clics y ya tenemos un desvío estándar, ¿sí? Entonces, como en épocas pretéritas, incluso las calculadoras científicas, era difícil hacer cálculos manuales, o más que difícil, era tedioso realizar los cálculos, entonces uno aprendía, trataba de entender lo más posible de qué trataba cada prueba estadística. Una vez que uno comprendía y sabía qué prueba era la mejor de aplicar para obtener alguna conclusión o para resolver algún problema determinado, recién ahí encaraba el cálculo, ¿sí? Una vez que tenía todos los numeritos calculados, hacíamos la prueba, obteníamos la conclusión. Pero ya habíamos entendido previamente la prueba. Ahora es al revés, como es más fácil calcular que ponerse y sentarse a estudiar el tema, bueno, tenemos esa arma de doble filo. Es muy simple calcular, pero a la vez podemos generar conclusiones erróneas, inverosímiles, etc. Bueno, lo vamos a hacer con Excel. Acá vamos al primer ejemplo. Dice, buscar evidencias de error sistemático significativo, es decir, de sesgo significativo, en los resultados generados por un nuevo método para determinar un método químico para determinar selenourea en agua. Obviamente esto lo podemos aplicar incluso a un método microbiológico. Vamos a hacer después algún ejercicio. Bien, este es el valor de referencia. Nosotros tenemos, para los que no son químicos, nosotros tenemos una dada matriz, vamos a suponer agua, y a esa agua, para verificar cómo funciona el método, esto lo vamos a hablar en validación de métodos químicos después, ¿no? Pero rápidamente, para saber cómo funciona este método, le vamos a agregar una cantidad conocida de esa sustancia que nosotros queremos determinar, que es selenurea en esta concentración, 50 nanogramos por mililitro, etc. Bien, y nosotros si el método funciona bien, deberíamos ser capaces de medir esto, 50 nanogramos por mililitros. Es como que uno compra, en física por ejemplo, uno compra un bloque patrón de 1 centímetro. Sabemos que está calibrado, viene con su certificado, el laboratorio controla adecuadamente la temperatura, ese patrón está en equilibrio térmico con el ambiente, etc. Procedemos a realizar la medición. Nosotros esperamos medir 1.000 centímetros, que es lo que dice el certificado. Eso es lo que uno espera medir, pero puede que no midamos exactamente porque el pie de rey, el calibre, etcétera, están deteriorados, ha sufrido alguna caída, lo que sea. Entonces, siempre está esa duda, ¿estamos midiendo bien o no? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. Agregamos 50, nosotros esperamos medir 50. Si vemos a simple vista, podemos observar que sí, efectivamente, hemos medido 50.4, 50.7, 49.1, 49.0, 51.1. Estamos aparentemente midiendo u obteniendo valores muy cercanos a ese valor que esperamos medir, que es el valor, en este caso, de referencia, el valor que asumimos como verdadero, ¿sí? La pregunta que nosotros nos vamos a hacer, realmente la diferencia, porque obviamente no estamos midiendo 50, 50, 50, sino que son valores levemente diferentes. La pregunta es, ¿estamos realmente midiendo bien? ¿Estamos midiendo 50? Y la hipótesis nula nos dice que no hay diferencias, que las diferencias que podemos observar se deben pura y exclusivamente al error aleatorio, a la repetibilidad de la medición, a la estadística, nada más que eso.
Mientras que la hipótesis alternativa dice que no, que esa diferencia es una diferencia que se va a repetir, es una diferencia que tiene una base distinta a la estadística, que es, por ejemplo, producto de un defecto, producto de una mala operación del ensayo, etc. Bien, de nuevo, las suposiciones, como decíamos, las determinaciones de este analito están distribuidas aproximadamente normal y ahí tenemos la hipótesis alternativa. No hay diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de las determinaciones y el valor esperado. Y la hipótesis alternativa a dos colas me dice que sí existe diferencias estadísticamente significativas entre la media de las determinaciones y el valor esperado. ¿Qué significa a dos colas? Bueno, a dos colas significa que los valores que yo genere, 50.4, 50.7, etcétera, se van a acercar a 50 tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho de la gaussiana. Por ejemplo, yo tengo acá mi valor 50, el valor de referencia. Yo estoy diciendo que los valores que yo vaya generando sucesivamente con mi método de medición se me van a acercar a 50 por aquí o se me van a acercar por aquí, tanto por la izquierda como por la derecha de esa gaussiana, ¿sí? Hay casos, donde vamos a ver después más adelante, donde esos valores no necesariamente se me van a acercar por los dos lados de la gaussiana, se me pueden acercar desde un solo lado, se me van a acercar por la derecha, ¿sí? Vamos a abrir ahora una pizarra aquí y vamos a plantear un ejemplo donde podremos aplicar una prueba a una cola. Supongamos que nosotros estamos diseñando un método de análisis, ya que estamos en los métodos químicos, pensemos en un método de análisis químico, donde estamos desarrollando un método para detectar una sustancia X, llámenle si quieren. Tenemos nuestro método, estamos evaluando para determinar una sustancia y estamos en un primer experimento para verificar justamente si somos capaces de detectar esa sustancia a un nivel determinado. Entonces tenemos por un lado agua, ¿sí? A esa agua le vamos a agregar una concentración, le vamos a llamar concentración 1, determinada de esa sustancia. Vamos a repetir este experimento, vamos a suponer unas 10 veces. ¿Sí? Ahí se me acaba la pantalla. N igual a 10. Bien, entonces, ¿qué esperamos obtener? La hipótesis alternativa, perdón, la hipótesis nula, y con eso yo voy a repetir el experimento 10 veces, ¿sí? Voy a preparar agua, le voy a agregar esa concentración o esa cantidad de esta sustancia X y voy a tener 10 soluciones, ¿eh? Entonces, yo voy a medir esas 10 soluciones. Voy a tener 10 concentraciones, ¿sí? Vamos a llamar concentración 1, concentración 2, hasta concentración 10, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula me va a decir que la concentración promedio va a ser igual a 0. ¿Sí? Significa que no hay diferencias entre haberle agregado la sustancia y no haberle agregado. Mientras, por otro lado, yo voy a plantear la hipótesis alternativa donde me dice que la concentración 1, bueno, ahí ya no me queda otra. ¿Qué digo? Digo distinto de 0 o mayor que 0. Obviamente acá yo no puedo tener concentraciones negativas, entonces si no es 0 va a ser mayor a 0, ¿sí? Entonces ya estoy planteando una hipótesis a una cola, ¿eh? Si yo le agrego, en este caso, un contaminante X, que es el que yo quiero detectar con mi método, ¿sí? Ese valor promedio que yo voy a obtener, ese valor C promedio que voy a obtener,
puede tomar, en el peor de los casos, desde el punto de vista analítica, el valor de 0, porque mi método no detecta la sustancia, o ese valor medio, no le queda otra opción, va a tomar un valor mayor a 0. Nunca podrá tomar un valor menor a 0 porque no existen, al menos en las dimensiones que manejamos, concentraciones negativas. ¿Ok? Entonces es una prueba a una cola. El valor concentración, en este caso, se me va a acercar a 0 solamente por la derecha, ¿sí? Se me va a acercar a 0 desde valores positivos. Puede ser 0, ¿sí? En cuyo caso se cumpliría H0. Pero si tengo suerte, y es lo que yo quiero plantear, que mi método sea capaz de detectar a ese nivel, si tengo suerte, el valor de concentración va a ser un valor mayor a 0, un valor positivo, pero nunca va a ser negativo. Por eso, esta sería una prueba estadística a una cola, ¿sí? Bien. Volvemos entonces con nuestro ejercicio. Vamos a llevar esos numeritos a Excel para hacer ahí la prueba. Acá entonces ya tenemos los numeritos para hacer los cálculos y vamos a calcular el estadístico T, que después tendremos que comparar con ese estadístico T crítico que yo les dije es el extremo, son los extremos del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es simétrico. Vale lo mismo hacia la izquierda, el extremo del intervalo, ¿no? El límite que yo en algunos ejercicios que hice anteriormente le llamé el límite inferior de confianza, límite superior de confianza y que calculábamos el semi-intervalo y demás. Bien, yo les puse acá dos fórmulas que están en las mismas diapositivas. Bueno, en algunos casos al valor de referencia se le llama H0, refiriéndonos a la hipótesis nula. En otros casos le llaman mu, le podemos llamar también referencia. Bueno, simplemente se los coloqué acá para que sepamos que se trata de lo mismo. X media, bueno, es el promedio de nuestras 5 mediciones. Bueno, tendremos que calcular X media, tenemos que calcular el desvío estándar y después dividiremos por raíz de n. Insisto, les recuerdo que S dividido raíz de n es el desvío estándar de la media, el error típico de la media. Si aquí no estuviésemos trabajando con X media, acá sería directamente S. Bueno, calculemos entonces de la manera habitual X. Yo acá le voy a, como no le voy a poner la barra arriba, simplemente le llamo X, pero sepan que es X media, ¿no? O le puedo llamar acá X media, que la barrita siempre arriba de la letra indica media, justamente, promedio aritmético. El desvío estándar de ese lado. Y vamos también a colocar ahí raíz de n, ya que estamos, ¿no? Entonces, el promedio, como siempre, ya lo escribo de memoria. El promedio de los 5 resultados. Bueno, esto ocurre seguramente porque están con comas en lugar de puntos. Entonces vamos a cambiarle a todos al mismo tiempo la coma por el punto. Esto, véanlo porque por ahí no se conoce este pequeño truquito. Tampoco es que es la ciencia, pero ténganlo en cuenta cuando a veces uno ha generado, qué sé yo, tiene un cúmulo de 70 resultados y cambiarle los puntos por coma de manera manual es tedioso. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar comas por punto. Entonces vamos a buscar las comas con la función que tiene Excel y las vamos a reemplazar por puntos. Y eso es todo. Reemplazar todo y ya está. Ahora sí, como vemos, desapareció el error y aparece el valor medio, 50.06. Que si vemos 50.06 no es diferente de 50.0, que es el valor de referencia, el valor asumido como verdadero. 50.0, acá si redondeamos es 50.1. Vamos a hacer lo mismo, calcularemos el desvío estándar de la muestra para este conjunto de datos y el resultado es S, 0.9, 555, etc.
Vamos a calcular raíz de 5, que estamos trabajando con el promedio de 5 resultados, por lo tanto, por eso es raíz de 5. Raíz, escribimos raíz directamente, o la buscamos en las funciones matemáticas, raíz de 5 y ya. Bien, ya tenemos para calcular el estadístico t, que es el que vamos a comparar con el límite inferior de confianza, pero no en términos de concentración, que esto estaba en nanogramo por mililitro, no en términos de concentración, sino en términos de t. Acuérdense que estandarizar a z o estandarizar a t implicaba desligarse de las unidades y trabajar en unidades de z y de t, es decir, trabajar de manera estandarizada. Bueno, calculamos entonces t. A este se le suele llamar el t calculado. Es básicamente la distancia del punto al promedio de mi media, perdón, la distancia de h0 o mu0, la distancia de 50 al valor medio en unidades de t en este caso. Bueno, calculamos el t, es la diferencia entre x media menos x media menos el valor de referencia, perdón acá, no sé qué, apreté mal, de nuevo. Hacemos la diferencia entre x media menos 50 dividido todo esto, el desvío estándar, vamos a abrir un paréntesis acá porque en el denominador de la fracción hay a su vez otra fracción. Entonces dividimos esto por el desvío estándar dividido la raíz de 5 que ya hemos calculado. Entonces le damos Enter y eso nos da un valor de t 0,14. Yo les dije, ¿se acuerdan de la clase pasada? Que nosotros vamos a trabajar esto, eso me olvidé de decirles, el nivel de confianza va a ser de el 95%. ¿Ok? O lo que es lo mismo, un alfa, que era lo que queda por fuera, ya vamos a ver por qué le decimos alfa a eso, justamente a continuación de esta prueba, que es 0,05. ¿Sí? 95 por decir nivel de confianza, trabajar a un nivel de confianza del 95%, o decir trabajar con un alfa de 0,05 o con un alfa del 5%, es equivalente. En términos prácticos de la prueba, ¿no? Son conceptos diferentes, pero es equivalente desde el punto de vista práctico. Bien, volviendo, entonces yo les decía que t tiende a z cuando la cantidad de datos son muchos, en este caso son pocos. De todas maneras, se va a parecer el extremo a z. Decíamos que el límite de confianza para una muestra grande al 95%, es decir, trabajando con z, era 2, o era 1.96 más exactamente. ¿Sí? Y como decimos que t se va a parecer a z, y el t siempre va a valer más o igual que z. T nunca puede ser menor al z para el 95 o para cualquier nivel de confianza determinado. ¿Sí? Entonces, obviamente t en este caso va a ser 2 o más. Nunca puede ser 0.5, por ejemplo, para el 95% de confianza. Entonces, acá ya hemos calculado un t de 0,14, es decir, que nos da un t chico comparado contra un t crítico que como mínimo va a ser de 2. Bueno, ya estamos diciendo que t es menor al t crítico, aun cuando el t crítico todavía no lo hayamos obtenido, ¿sí? Porque sabemos que va a ser 2 o más que 2. Por lo tanto, el t calculado me está indicando que se cumple la hipótesis nula. Ahí no fui lo suficientemente enfático, creo. Cuando el t es menor que el t crítico, se cumple la hipótesis nula. Es decir, que no hay diferencia. Eso significaría un punto dentro del intervalo de confianza. Cuando t es mayor al t crítico, se está cumpliendo o deberíamos aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, que el punto se encuentra fuera del intervalo de confianza. ¿Sí? Bien,
Ya lo vamos a hacer este mismo cálculo, pero teniendo en cuenta intervalos de confianza. El t entonces vale 0,14 y vamos a buscar el t crítico. El t crítico es el límite del intervalo de confianza en términos de t. Lo podemos hallar en tablas, como hicimos desde el libro de Miller, o usar la función que tiene Excel. Si se acuerdan de la función que tiene Excel, es inb.t2c, ahí está, distribución inversa de t a dos colas. Ya hemos hablado de este tema a dos colas, que significa dos colas, pero no hemos hablado todavía de la implicancia desde el punto de vista de la prueba. ¿Qué significaría exactamente eso en la prueba? Bueno, hacemos clic acá para que se muestren los resultados, que se vea bien. La probabilidad, como siempre acá en esta función de Excel, es el alfa. Esto no es un capricho mío, más bien es un capricho de Excel. Si ustedes tienen duda de cómo funciona la prueba, siempre tienen la opción de buscar ayuda, que no es de las mejores ayudas que hay, pero bueno, algo es algo. Y los grados de libertad es, como siempre, la cantidad de resultados que yo tengo menos 1, es decir, 4. Y ya tenemos que el t es 2.78, 2.77 y algo. Hagan la prueba, si quieren buscarlo en tablas del libro, váyanse o hagan o desarrollenlo como lo hicimos en una de las clases pasadas. Bien, ese es el t. Entonces, ¿qué vemos ahora? Que el t calculado es bastante menor que el t crítico, por ende se cumple H0. H0 de ahí dice que no hay diferencias entre el valor medio de 50.06 y el valor de referencia. Estas 6 centésimas de nanogramo por mililitro de diferencia son de naturaleza aleatoria. Esa diferencia es aleatoria. Ese error es básicamente aleatorio. Significa que si yo vuelvo a repetir el experimento, probablemente tenga un valor negativo, una diferencia en 6 centésimas negativa. En otro sentido, o otro valor, pero siempre dentro de, o siempre rodeando al valor de referencia que es 50, ¿ok? Por lo tanto, se cumple H0, significa que no hay diferencias entre 50 y, entre 50.06 el valor experimental y 50 el valor verdadero, el valor de referencia, el valor que nosotros en realidad esperamos en este caso. Bien, para decirlo de manera más correcta, nosotros deberíamos decir que no hemos hallado diferencias entre 50 y 50.06, ¿ok? Si acá, en lugar de haber sido 50.06, a ver, hagamos una cosa. Esto es lo bueno que me permite Excel, de que yo puedo cambiar datos y puedo ver cómo cambia el resultado finalmente. Fíjense que este es el t que yo he calculado. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener 50.06 tengo 51? Si tengo 51, ya el t es 2.34, ha aumentado, pero todavía sigue estando por debajo de ese límite. Si yo acá ahora voy a poner, vamos a exagerar, 52, ahora ya tengo un t de 4.7. Ya he superado bastante al t crítico. Fíjense que acá en 2 yo tengo una diferencia de 2 nanogramos por mililitro de diferencia. Y uno puede decir, 2 nanogramos no es mucho, pero bien, el método estaría generando, de acuerdo a mi criterio estadístico, un sesgo que sí es significativo de acuerdo a este criterio estadístico. Este criterio estadístico entonces me dice que un sesgo de 2 ya es significativo. Yo podría seguir jugando. Si con 51 no me pasaba y con 52 sí me pasaba, puedo poner 51.5. Y vemos, 51.5 ya se pasa. Pongo 51.4. En 51.4 también se pasa. Pongo 51.3. Con 51.3 también. 51.2 está casi ahí en el orden. Y 51.1
está ahí, ¿no? Es decir, que esta prueba, así a simple vista, de acuerdo a este jueguito iterativo que hice, me está diciendo que esta prueba estadística es capaz de detectar hasta una diferencia de más o menos 1.1 nanogramo por litro. Si la diferencia es más pequeña que eso, no lo va a poder detectar. Básicamente es eso. Bueno, vuelvo a dejar todo como estaba y ahí queda. Tengan en cuenta eso. Bien, ¿de qué manera digamos, si yo modifico algo desde el punto de vista experimental en esta prueba, voy a ser capaz de que esto se revierta, de que en vez de que se cumpla H0, se cumpla H1. ¿Cómo? Bueno, miremos la ecuación de T. ¿De qué manera yo puedo hacer que T aumente? Bueno, la manera es aumentando la diferencia, que es lo que hicimos recién con el jueguito iterativo. La otra manera es disminuyendo el desvío estándar, es decir, aumentando la precisión del método de ensayo, ¿sí? Aumentando la precisión del método de ensayo hace que el intervalo también se vuelva más angosto y un punto que antes estaba adentro ahora puede quedar fuera. Y la otra posibilidad es modificando raíz de n. Esta raíz de n está en el denominador del denominador, que es lo mismo a que esté en el numerador para que lo entendamos mejor. Si n aumenta, aumenta raíz de n y t también aumenta. Al aumentar raíz de n, lo que sucede es también, ¿no?, que ese intervalo se vuelve más angosto y un punto que antes yo tenía dentro, ahora me puede quedar fuera. Entonces, esas son básicamente las maneras que tengo de hacer que esto se revierta. El desvío estándar, bueno, vamos a suponer que el método es el mismo, yo no voy a modificar ningún factor que pueda generarme cambios importantes en el método, en el desvío estándar del método, así que se va a quedar el mismo. Vamos a suponer que yo quiero poder detectar una diferencia. Bueno, yo desde esta ecuación puedo despejar n y calcular cuál es el n que yo necesito para detectar cuál diferencia, ¿sí? Para poder detectar una diferencia, vamos a hacer el siguiente, vamos a preguntarnos, ¿qué tamaño debe tener n? ¿Sí? Vamos a suponer entonces que el desvío estándar quede igual, ¿sí? ¿Qué tamaño debe tener n para que mi prueba estadística se revierta? Es decir, que yo tenga que aceptar H1 en lugar de H0, ¿sí? Vamos a hacer ese cálculo. Yo despejo desde ahí n, vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer el despeje, digo, a ver si me sale a hacerlo con esto. Entonces yo la raíz de n, acuérdense que está por arriba, yo voy a pasar el desvío estándar para el otro término, bueno, me va a quedar algo así. T por S dividido la diferencia x menos el valor de referencia. Esto me va a quedar entonces igual a raíz de n, yo paso la raíz de n como cuadrado hacia este otro lado. Entonces vamos a calcular en base a n cuál es el tamaño de n que yo necesito para revertir la prueba. Hacemos la cuenta, nos vamos acá, de acá. Ahí está. Calculamos el n, entonces el n va a ser igual, abrimos paréntesis, el valor de t, que vamos a suponer que el n va a aumentar, el t se va a parecer aproximadamente a 2, para el 95% de confianza, vamos a multiplicar por el desvío estándar que ya tenemos y que asumimos que queda constante, y a eso lo vamos a dividir entre la diferencia del valor medio y el valor de referencia, que era lo que ya habíamos calculado, que es 0,06, pero igual vamos a hacer la cuentita para que quede bien claro de dónde viene eso. Bueno, y todo esto que está entre paréntesis, o mejor dicho, vamos a agregar un paréntesis de orden superior y lo vamos a elevar
al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Ese valor que es de cerca de 1000, bueno, nos está diciendo que si nosotros realizamos un experimento y en vez de usar 5 repeticiones de esa muestra, o de esa muestra que son similares, o de esas soluciones de referencia similares, en lugar de ser 5 determinaciones, tendremos que hacer 1014 determinaciones para que la prueba se reabierta. Es decir, aumentando el n, estamos aumentando la capacidad de la prueba para encontrar una diferencia, en este caso, de 6 centésimas. Si nosotros quisiéramos encontrar una diferencia más grande, por ejemplo, nosotros habíamos jugado con 51. Si agregamos 51, el valor de n, ya fíjense cómo cambió a prácticamente 4, bajó a 4, ¿sí? Obviamente para encontrar mayores diferencias yo necesito un tamaño de muestra menor. Si yo acá le pongo 51.1, que era lo que habíamos determinado, bueno, ya me quedan valores muy pequeños. Mientras más ambiciosa es esa diferencia que yo quiera detectar, mayor es el tamaño de muestra, ¿sí? Obviamente, si yo puedo de alguna manera modificar la precisión del método, haciéndolo más preciso, esa diferencia también va a ser detectada de una forma más fácil. Pero nos centramos en n, que es lo que nosotros generalmente podemos modificar en la práctica, el tamaño de la muestra. Entonces, ustedes podrían preguntarse, ¿para qué me sirve una prueba estadística si yo puedo modificar los resultados de la misma de acuerdo a mi conveniencia? A mí me puede convenir informar o demostrar que los resultados de un método no están sesgados, es decir, que se cumpla la hipótesis nula que dice que no hay diferencias respecto de ese valor asumido como verdadero, en cuyo caso directamente uso un tamaño de muestra relativamente grande y va a pasar que siempre se va a cumplir H0, porque el intervalo se vuelve más grande, el intervalo de confianza. O al revés, yo quiero demostrar que el resultado sí está sesgado, usaré un tamaño de muestra de 1000 y grande. Bien, obviamente que eso se puede hacer, pero cuando uno realiza un análisis estadístico de este tipo, vamos a informar el tamaño de la muestra, vamos a informar también lo que se denomina la potencia estadística de la prueba. Entonces, hay ciertos indicadores, por decirlo de alguna forma, de calidad de la prueba estadística que me dicen qué tan buena es la prueba. Si yo tengo una potencia alta, por decir una potencia estadística del 80%, y veo que no obstante esa potencia estadística tengo que aceptar H0, eso es un indicador suficiente, digamos, para decir que la prueba tiene una suficiente potencia y no obstante eso estoy aceptando la hipótesis nula de que no hay diferencia. Por lo tanto, es un buen indicador de que mis resultados no están sesgados, ¿sí? Por otro lado, si yo trabajo con un tamaño de muestra pequeño, es decir, con pocas mediciones, y acepto la hipótesis nula, posiblemente no voy a estar detectando una diferencia significativa. Y esa diferencia significativa, y suponiendo que esa prueba yo la utilizo para verificar trazabilidad, para encontrar un sesgo, para veracidad, que es algo que mencionamos en las primeras clases, entonces esa diferencia que yo no voy a haber detectado como significativa va a trasladarse después, en definitiva, a la incertidumbre. Y el resultado entonces que yo genere con mi método van a estar cargados de una variación, de una variabilidad mayor, de una incertidumbre mayor, a que si yo hubiese detectado ese sesgo. Entonces es un arma de doble filo. Por un lado, puedo ahorrarme una buena cantidad de trabajo y también dinero, pero por el otro voy a estar generando resultados con una incertidumbre más grande que la que, por ejemplo, mi cliente pudiera estar aceptándome, ¿sí? Bueno, volviendo al PowerPoint, observamos lo siguiente.
Bueno, esta gráfica está hecha con Minitab, simplemente para explicar una cosa. Aquí tenemos entonces el intervalo de confianza, ¿sí? Donde vemos justamente los límites de ese intervalo en unidades de t, por decirlo unidades, en términos de t, vamos a decirlo, ¿no? 2.78 a la izquierda sería menos 2.78 y 2.78 a la derecha. Cuando ustedes calculen el t, como lo hicimos, como lo hicimos aquí, cuando ustedes calculen el t, como lo hicimos aquí, ese t puede dar positivo o negativo, dependiendo de si el sesgo es positivo o negativo. Bueno, no le presten importancia al signo, solamente tengan en cuenta el valor absoluto. El t que nosotros obtengamos en Excel, el t crítico o de tabla, siempre va a ser positivo, siempre va a estar en valor absoluto. Entonces, siempre tengan en cuenta el resultado sin el signo. Bueno, volviendo a la gráfica, entonces ahí tenemos el intervalo de confianza calculado y vemos justamente que el valor medio, 50.06, obviamente está a la mitad del intervalo porque nuestra distribución normal es simétrica. Si no fuese simétrica estaría en otro lado, como sucede en otros tipos de distribución de probabilidad. Vimos algo de Poisson, vimos algo de distribución binomial negativa. Si bien no hablamos de la asimetría, bueno, sí, mencionamos, hicimos unos gráficos y vimos la asimetría. Si nosotros vamos a determinar un intervalo de confianza para esos casos, vamos a ver que la media nunca está a la mitad del intervalo. Siempre va a estar hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la distribución, etc. Bien, este valor 50, el valor de referencia, se encuentra fuera del intervalo. Mientras más alejado de x está, este valor que yo calcule, mientras más grande es esta diferencia, obviamente el valor va aumentando, ¿sí? Hasta que llegue un momento en que se queda fuera del intervalo. Cuando se queda fuera del intervalo, el valor t evidentemente va a tomar un valor mayor al valor del extremo, al valor del límite, al valor crítico, que es 2.78, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Eso es básicamente una prueba T. Bueno, los puntos, seguramente, bueno, acá tenemos solamente 5 puntos. Si tuviésemos, qué sé yo, 20 puntos, vamos a encontrar que muchos puntos quedan por fuera. Pero no se dejen guiar por eso. Estos puntos rojos son puntos individuales. Y este intervalo se refiere a la distribución de medias, ¿sí? No se refiere a la distribución de individuales, porque está hecha sobre el desvío estándar de la media. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si ustedes vuelven a repetir el experimento, es decir, vuelven a generar 5 resultados y a obtener la media de esos 5 resultados, hay un 95% de probabilidad de que esa media quepa aquí dentro de este intervalo, ¿sí? Y hay un 5% de probabilidades de que un nuevo valor medio quede fuera de ese intervalo. Acá también vemos en la escala de abajo, bueno, la escala en unidades de concentración para este analito, ¿sí? Fíjense que más o menos el valor en el límite de confianza, pero en lugar de expresarlo como 2.78 en términos de T, expresándolo en nanogramos por mililitro de Sele1-urea, estará será cercano a, no sé, 48.8, una cosa así. Y por acá será cercano a 51.3 o punto 25, por ahí. Vamos a hacer eso, vamos a calcular ahora el intervalo de confianza en términos de nanogramos por mililitro. Volvemos a nuestra hoja de Excel y lo vamos a determinar en términos de intervalo de confianza, ¿sí? El intervalo de confianza es... no quiero borrar esto, a ver si lo puedo hacer más pequeño. Bueno, ahí más o menos queda. El intervalo de confianza, entonces, ya eso lo hemos visto, es X. Vamos, lo voy a escribir acá, ya que funciona esta herramienta. Es el valor promedio más menos T por S sobre raíz de N. Bien,
Vamos a calcular entonces el intervalo de confianza. El valor medio ya lo conocemos. Vamos entonces a determinar el semi-intervalo. Yo el semi-intervalo le digo a el segundo término, t por s sobre raíz de n. Entonces vamos a calcular el semi-intervalo de confianza, que va a ser igual a el estadístico t. Tenemos que buscar cuál es el estadístico t que delimita el 95% de confianza para 4 grados de libertad. Bueno, es el que ya determinamos, el 2.76, ¿no? Multiplicamos eso por el desvío estándar que ya hemos determinado, dividimos eso por raíz de 5 y nos queda que el semi-intervalo es 1.18. El límite inferior de confianza sería igual de nuevo a la media, restándole ese 1.18, que yo les dije, más o menos 48 y algo, y el límite superior de confianza, que es la media, más ese semi-intervalo de nuevo, que da 51.25, 51.3, que yo más o menos también les había dicho. Llevémoslo eso a una sola cifra decimal y nos queda entre 48.9 y 51.2. Como podemos ver, el valor 50 que nosotros esperamos, como veíamos recién en la gráfica del PowerPoint, el valor 50 se encuentra dentro del intervalo entre 48.9 y 51.2. Si 50 hubiese quedado por fuera, estaríamos rechazando la hipótesis nula y aceptando la otra, es decir, la alternativa, ¿sí? Básicamente es eso, decir si el punto está dentro o fuera del intervalo de confianza. Bueno, esta pruebita la podemos hacer también con Minitab y es bastante más rápido. Abrimos Minitab, perdón. Vamos primero a agregar los datos. Vamos, Minitab siempre trabaja, o es más fácil al menos, trabajar en datos ordenados en columna. Entonces vamos a copiar esos datos y los vamos a pegar acá en columnas. Pasamos de filas a columnas. ¿Se acuerdan cómo transponer una matriz en matemática matricial? Nos vamos a aquí. Acá vamos a llamarle cel de selenourea. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica. Esta prueba es muy simple de hacerla de forma manual en Excel. Entonces no hay casi necesidad de buscarse una prueba que ya esté hecha, como en este caso, una prueba que ya está realizada. Nos vamos a estadística básica, nos vamos a pruébate de una muestra. Pruébate de una muestra, ahí tengo varias opciones, me pregunta si una o más muestras están cada una en una columna o si voy a usar datos resumidos. Por datos resumidos se refiere a que use directamente n igual a 5, que use la media de la muestra que era 50.06 y que use el desvío estándar que era creo que 0,3 y algo. Bueno, en algunos casos, ya lo vamos a ver más adelante en otras pruebas, nosotros no contamos con los valores que componen a esa media y ese desvío estándar, entonces directamente lo agregamos. Pero en este caso, como sí tenemos los datos, los acabo de colocar en la columna 6, le vamos a decir que sí. Y le voy a decir que se encuentra justamente, hago doble clic en la columna 6. Me pregunta si quiero realizar prueba de hipótesis, le digo que sí. La media hipotética es 50, es decir, con lo que yo me voy a comparar. Y después tiene algunas opciones, como el nivel de confianza, que ya por defecto viene en el 95, y eso es lo que a ustedes también se les puede plantear la duda. Seguramente se estarán preguntando, ¿por qué utilizo 95% y no utilizo 99% para que ese intervalo sea más amplio y pueda contener a un punto que eventualmente me pueda quedar por fuera? Bien, ya vamos a responder a eso en unos minutos. Y la hipótesis alternativa, acá está planteado que la media es menor a la hipotética, eso sería a una cola por la izquierda, que la media es diferente de la media hipotética, eso sería 2 colas, diferente puede ser menor o puede ser mayor. En este caso yo no tengo ninguna presunción que me vaya a decir que las concentraciones que yo estoy midiendo pueden ser mayores que la esperada. Yo no sé,
pueden ser mayores o pueden ser menores, ¿sí? Si el método está sesgado positivamente o negativamente, no lo sé. No tengo ninguna información previa, como en el caso cuando yo contaminaba de manera deliberada una muestra para verificar si mi método era capaz de detectar esa contaminación, ¿sí? Ahí sí, yo sabía ya eventualmente que no existen concentraciones negativas y no tengo que ser ningún sabio para saber, ningún químico, físico, cuántico para conocer eso. Bien, lo dejamos ahí. Esto sería el equivalente a la hipótesis a dos colas. No toco nada, eso quedó tal cual. Ya viene por defecto así. Y si quiero, por ahí puedo ver alguna gráfica. Gráfica de valores individuales, etcétera. Un histograma de pronto, si son muchos datos. Nada más. Le digo aceptar y el sistema me muestra esa gráfica parecida a la que veíamos recién, donde si yo veo el puntito rojo dentro del intervalo, ya sé que se cumple la hipótesis nula, que no hallo diferencias. Y si no, me voy a el reporte que me da el programa. Hipótesis nula, hipótesis alterna, ahí me muestra el valor de t y el valor de p, ¿sí? El valor de t, fíjense que no me muestra este programa el t crítico, lo tendría que ir a buscar a una tabla, pero sí me muestra el valor de p. ¿Qué es ese valor p? Bueno, el valor p que se compara con alfa, en este caso el 95% de confianza teníamos para la prueba, y un alfa de 0.05, es decir, el 5%. En este caso tenemos un p de el 90%. El valor p me indica o me da un valor cuantitativo de la fuerza de la evidencia de que se cumple H0. Mientras más chico es P, más evidencia tenemos en contra de H0, es decir, a favor de H1. Cuando el P es menor al alfa, es decir, es menor al 5%, cuando P es menor al 5%, nosotros ya no podemos aceptar la hipótesis nula y debemos aceptar la alternativa. En este caso el alfa es muy grande, perdón, el P es muy grande, es del 90%, por lo tanto tenemos poca evidencia en contra de H0, entonces tenemos que aceptar H0. Tenemos que aceptar que no encontramos evidencia o que no encontramos una diferencia significativa. Si P hubiese sido de 0.01, es decir, del 1%, ahí sí aceptaríamos la hipótesis alternativa. Entonces, el criterio en ese caso es el alfa. Y va a pasar en estas pruebas estadísticas, en muchas otras, cuando ustedes se vayan enfrentando. Esta es la más simple que hemos visto. Vamos a ver algunas más complejas, donde probablemente ustedes puedan recurrir a otro software. Y básicamente todos los software le van a informar el valor de P. Les van a informar un valor crítico de un estadístico, por ejemplo T. Perdón, les van a informar un valor de T calculado. No les van a informar el valor crítico, perdón. Les van a informar el valor calculado. No les van a informar el valor crítico del estadístico. Pero sí va a estar siempre el valor P o P-value. Se escribe P-value con B corta. Sí, van a encontrarse con el valor P, y si ese valor P es menor al alfa, se cumple H1. Si es mayor al alfa, se cumple H0. O no podemos demostrar que hay diferencias entre los resultados, si es que estamos planteando un ejercicio semejante a este. Entonces, como ya el alfa lo definimos inicialmente, antes de que la prueba corra, nosotros elegimos el alfa. Bueno, obviamente el resultado es un valor P, lo comparamos con el alfa que elegimos inicialmente y bueno, en base a eso llegamos a la conclusión. Es fácil calcular el valor T a mano en general, pero no es fácil calcular el valor P. Afortunadamente todos los software ahora lo pueden hacer y bueno, es una gran ventaja en ese sentido. Copiamos entonces ese reporte en la planilla de Excel para que les quede. Y ya.
Vamos al PowerPoint. Bueno, lo que acabamos de hacer en Minitab. Y tenemos entonces lo que les explicaba recién del valor P. Mientras menor sea el valor P, menor es la probabilidad de rechazar por equivocación una hipótesis nula. Y ahí hablamos de equivocación, de errores, ¿no? El valor crítico entonces a un nivel del 5% de significancia, es decir, un alfa 0.05 o un nivel de confianza del 95%, es, bueno, el que acabamos de calcular, o el que vimos ahí en Excel, 2.78, que tiene su equivalencia en un valor P de 0.895. Ese 5% que nosotros definimos antes de hacer la prueba, o decidimos antes de hacer la prueba, que equivale a 95% de confianza, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? En estadística, nosotros podemos cometer los siguientes errores. Son dos errores los que podemos cometer. De decir que la hipótesis nula es cierta cuando en realidad no lo es, o decir que la hipótesis alternativa es cierta cuando en realidad no lo es. Entonces podemos aceptar una hipótesis nula falsa o aceptar también una hipótesis alternativa falsa. Esa probabilidad entonces de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta se llama error alfa, y esa probabilidad es del 5%, la elegimos al 5%. También la podremos elegir al 10%. En algunas otras disciplinas se utiliza un alfa más pequeño, del 1%. Bueno, va a depender del tipo o de las magnitudes de los errores que yo quiero aceptar o que estoy resignado a aceptar, ¿sí? Vamos a esta gráfica, ¿sí? Ahí tenemos esta tablita que nos describe esos errores que les acabo de mencionar. Aquí quizás esté más gráfico y más claro. Entonces, nosotros nunca sabemos cuál es, en realidad, en la práctica nunca sabemos cuál es la hipótesis verdadera, o mejor dicho, nunca sabemos si se cumple la hipótesis verdadera, ni tampoco si se cumple la alternativa. Entonces, vamos a suponer que hay una divinidad, que se llame como se llame, que conoce la hipótesis verdadera y la falsa, ¿sí? Cuándo se cumple una y cuándo se cumple otra. Si nosotros, seres humanos finitos e imperfectos, llevamos a cabo la prueba estadística y aceptamos como cierta a la hipótesis nula, es decir, aceptamos la hipótesis nula, siendo que esa hipótesis nula es verdadera, cosa que nosotros no conocemos, no habremos cometido ningún tipo de error. Si aceptamos una hipótesis nula que es cierta, no hay error. Pero si nosotros ahora rechazamos una hipótesis nula que es cierta, habremos cometido lo que se llama error de tipo 1 o falso positivo o alfa. Por eso es que se le llama alfa a esta zona pintada de negro. Veamos solamente la gaussiana de la izquierda, solamente esta. No le demos importancia por ahora a la gaussiana de la derecha. Vamos a ver si puedo tacharlo. Claro, no me pinta porque está en otro color. Ahora sí. Vamos a tachar por ahora la gaussiana de la derecha. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un punto en esta zona? Vamos a suponer que yo hago mi prueba estadística, ¿sí? Ahí no sé si se alcanza a ver el punto amarillo en la zona negra. Yo tengo mi punto ahí. Hago mi prueba estadística, que es la que acabamos de hacer recién, y ese punto me queda por fuera del intervalo de confianza. Obviamente, la prueba estadística me dice que tengo que rechazar ese punto. Mejor dicho, que tengo que rechazar la hipótesis nula. Tengo que aceptar la alternativa, porque está fuera de mi intervalo de confianza al 95%, ¿sí? Bien,
Pero ¿qué pasa si este punto en realidad sí pertenece a esta gaussiana, ¿sí? A la gaussiana de la izquierda? Porque ya sabemos que las gaussianas van de infinito a infinito, entonces yo lo único que hago al trabajar con intervalo de confianza es decir, mi gaussiana va de acá hasta acá. Pero no es cierto, porque la gaussiana ocupa todo el espacio, el 100% del espacio. La gaussiana es infinita, pero yo por cuestiones prácticas solamente acepto o solamente trabajo con un 95% de ella. Entonces, obviamente, si yo quiero simplificar la cosa, aparecen ya esas fuentes de incertidumbre o de desconocimiento. Entonces puede ocurrir que este punto, que está por fuera de mi intervalo de mi intervalo de confianza, pertenezca en realidad a la gaussiana de la izquierda. Y si pertenece, yo voy a estar rechazando una hipótesis nula que es cierta. Y se llama eso, rechazar una hipótesis nula que es verdadera, se llama error alfa. Por eso es que cuando uno elige en la prueba estadística o va a calcular el estadístico t, coloca el valor del alfa, coloca el nivel de significancia. Yo estoy haciendo la prueba teniendo en cuenta que al hacer la prueba voy a estar afectado de un error alfa, de la posibilidad, en este caso al hacer la prueba, cuando yo elijo el nivel de significancia alfa del 5%, estoy asumiendo que tengo un 5% de probabilidades de aceptar, de rechazar una hipótesis nula verdadera. ¿Ok? Esa zona negra, ese error alfa, se puede disminuir. Si yo en la prueba estadística, en lugar de elegir el 5%, elijo el 1%, esta zona oscura, ¿sí? Esa zona oscura se hace más pequeña. Pero si se hace más pequeña disminuye el error alfa, pero aumenta otro error, el error beta. Entonces ahora sí borro todo. Aumenta el error beta. ¿Qué es el error beta? El error beta es aceptar una hipótesis nula falsa. Eso es el error beta. Aceptar entonces una hipótesis nula que es falsa. Sería equivalente a lo siguiente. Ahora sí tenemos en cuenta las dos gaussianas. Por ejemplo, yo tengo un punto ahí, en esa zona, en la zona rayada. Hago mi prueba estadística. ¿Qué me va a decir la prueba estadística? Que tengo que aceptar la hipótesis nula, porque no hay diferencia, porque el punto está dentro del intervalo de confianza. ¿Ok? Bueno. Acepto la hipótesis nula, pero ¿qué tal si este punto, en vez de pertenecer a la gaussiana de la izquierda, pertenece en realidad a la gaussiana de la derecha? ¿Sí? Bien, en ese caso yo estaría aceptando, como dije recién, una hipótesis nula que es falsa. ¿Ok? Eso se llama error de tipo 2, error beta o falso negativo. Es decir, estoy diciendo que no hay diferencia cuando en realidad sí hay una diferencia, ¿sí? Efectivamente hay una diferencia. La forma que tengo para disminuir el error beta es justamente aumentar el alfa. En vez de trabajar con el 5%, trabajo con el 10%, pero lo que pasa es que sí, disminuyo el alfa, disminuye el error alfa, valga la redundancia, y aumenta el beta. Si disminuyo el beta, se me aumenta el alfa. Entonces no puedo disminuir mediante correr o mediante cambiar el nivel de significancia los dos errores al mismo tiempo. La única forma que yo tengo de aumentar, la única forma que tengo, quiero decir, de disminuir los dos errores al mismo tiempo es aumentar justamente el tamaño de la muestra, el n. Entonces, yo tengo una forma de calcular la potencia de la prueba estadística. Ya lo vamos a ver con software, no nos vamos a meter demasiado en cálculos para no complicar mucho más. Cualquier software estadístico lo hace, excepto Excel, de manera, digamos, ya predeterminada, una herramienta ya diseñada para ello. Lo vamos a hacer con Minitab simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? La potencia de la prueba me dice a mí, la potencia de la prueba es igual a 1 menos el error beta, ¿sí? Mientras más
pequeño es el error beta, mayor es la potencia de la muestra. Y el error beta depende del tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Qué significa el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra significa que estas gaussianas se me van a hacer más agudas y por lo tanto, al ser más agudas, van a tener menor superposición entre ellas. Y por lo tanto, esta zona de superposición alfa-beta se me va a hacer más chica, más pequeña. Entonces, cuando ustedes vayan en un informe, por ejemplo, de validación, reportar los resultados de una prueba estadística, siempre es conveniente que informen la potencia de la prueba. Vamos a hacer eso ya para finalizar esta prueba, con Minitab, con el ejercicio que acabamos de desarrollar en Excel, ¿no? El ejercicio de la selenourea. Vamos a utilizar ahora los resultados del ejercicio de la selenourea, los estadísticos de ese resultado, para llegar a algunas conclusiones respecto de la potencia de la muestra. Acuérdense que mientras más alta es la potencia de la muestra, más pequeña es la diferencia que podrá detectar, ¿sí? Y cuando hablamos de diferencia a detectar, implica a que la hipótesis alternativa sea cierta, es decir, que se rechace la hipótesis nula. Acuérdense que la hipótesis nula no, o asume que no hay diferencias, mientras que la alternativa sí. Entonces la potencia, a mayor potencia, mayor facilidad, por decirlo de alguna forma, o mayor poder va a tener la prueba para detectar una diferencia determinada. Si nos vamos a Minitab, abrimos estadística, debajo de todo aparece potencia y tamaño de una muestra, y ahí tenemos, por ejemplo, entre varias opciones, T de una muestra, que es la prueba que nosotros acabamos de hacer. Está muy relacionado al cálculo que hicimos de N recién, pero obviamente con algún grado más de sofisticación. Entonces, aquí nosotros podemos ingresar el tamaño de la muestra, que en este caso era 5, la diferencia que nosotros éramos capaces de detectar, ¿sí? Esto lo vamos a dejar ahí. Lo que nosotros dejemos vacío, el programa los va a calcular. El desvío estándar, que era 0,96 aproximadamente, y no más. Entonces, ingresando estos datos, yo puedo calcular la potencia. En ese caso, la hipótesis nula la habíamos aceptado, el valor casi que coincidía, el valor de referencia casi que coincidía con el valor medio. Entonces, a esta prueba le va a resultar bastante difícil poder detectar una diferencia. Entonces nos vamos a encontrar con una potencia pequeña, en principio. Vamos a ver, aceptamos, y ahí tenemos entonces, por un lado, el reporte. Dice tamaño de la muestra 5, diferencia, bueno, el desvío estándar no sale, la potencia es del 5%, ¿sí? Aquí hacia el centro tenemos lo que se llama la curva de potencia de la prueba T de una muestra. Y vemos que mientras mayor es la diferencia, aumenta la prueba. Nosotros podemos hacer un cálculo, el mismo cálculo, pero ingresando otros parámetros, bueno, para determinarlos, ¿no? Para ver cómo en la práctica a esto lo podemos llevar a cabo. Nos vamos de nuevo a estadística, potencia y tamaño de la muestra, prueba T de una muestra, y ahí tamaño de la muestra, diferencias, es una diferencia bastante pequeña, esa diferencia puede ser irrelevante comparativamente con otra fuente de incertidumbre. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, hago una cuenta en el laboratorio y digo, bueno, en cuestión respecto de los costos analíticos que tengo y del tiempo que dispongo, etcétera, yo no puedo hacer más que 5 muestras, así tal cual está planteado el experimento. Borro ahí diferencias y bueno, quiero tener una potencia del 80%, que es un valor aceptable, por lo menos, de potencia. Y quiero saber, entonces, manteniendo el desvío estándar, que es el mismo, si yo no cambio nada del método, no cambio el método, queda en el mismo estadístico, en el mismo valor de ese estadístico. Bueno, quiero saber qué diferencia yo puedo ser capaz de detectar con mi prueba estadística, trabajando solo con 5 determinaciones y logrando un valor del 80% de potencia. Le digo aceptar y ahí está.
que era más o menos lo que nosotros habíamos calculado, aunque, bueno, no recuerdo bien si me había dado, sí, algo así como 2.1 me parece que había obtenido, bueno. Pero yo no calculé en base a potencia. Entonces, ahí ¿qué podemos observar? Que para una muestra del tamaño de 5 y una potencia que yo quisiera lograr del 80%, la diferencia que voy a ser capaz de detectar es de 1.6 para arriba. Una diferencia menor, si yo tengo una diferencia menor entre la media y el valor de referencia, la prueba me va a dar como que acepte H0, es decir, como que las diferencias no son significativas, ¿sí? Y bueno, puedo seguir incluso jugando. Supónganse que para mí esa diferencia es grande. Yo quiero poder detectar por lo menos una diferencia de 1, ¿sí? Yo no quiero tener una diferencia mayor a 1. Entonces hago, de nuevo, voy a estadísticas, potencia del tamaño, potencia, etcétera. Bueno, yo quiero saber cuántas mediciones quiero hacer para poder determinar una diferencia de 1. Le digo aceptar y ahí me sale entonces la prueba. Yo debería tener un tamaño de muestra de aproximadamente 10. Con 10 determinaciones, ¿sí? Y a una potencia, eso equivaldría a una potencia del 80%, yo podría detectar esa diferencia de 1. Si es menor a 1, no la voy a detectar. Si es mayor a 1, sí. Y ahí tenemos entonces de nuevo la gráfica donde se muestra potencia en función de la diferencia que yo quisiera detectar. Entonces, cuando yo hago mi reporte, tamaño de muestra igual a n, hago mi prueba estadística, acepto H0, acepto H1 e informo la potencia de la prueba, ¿no? Que eso le da una idea entonces a quien realiza la revisión de ese informe, a quien ve el informe, bueno, de lo buena o de lo potente que es la prueba estadística para determinar tal o cual cosa, para llegar a tal o cual conclusión. Volviendo entonces al ejercicio original, vamos a volver a calcular la potencia, perdón, voy a volver a calcular la potencia, teniendo que tenía 5, la diferencia era 0.06, valores de potencia del 80, bueno, esto lo dejamos tal cual para que me lo calcule y esto queda ahí. Bueno, vamos a copiar el reporte en la planilla de Excel y la potencia es bastante baja. Ahí tenemos entonces originalmente el resultado. Acuérdense, yo les había dicho, no estaba escrito en el PowerPoint, la potencia, perdón, es igual a 1 menos el error beta, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos una potencia del 5%, el error beta es del 95%. Estamos teniendo un error beta del 95% y un error alfa del 5%. ¿Sí? Entonces, esto me está indicando que difícilmente yo puedo encontrar una diferencia en esta prueba. Eso es un indicativo entonces de que efectivamente mi resultado está lejos de estar sesgado en este caso, ¿sí? Supongamos que acá la diferencia, como decíamos, hubiese sido de 2, como lo planteamos. Vamos a ver qué pasa si la diferencia es de 2. Vamos a volver a calcular con Minitab. Nos vamos de nuevo a estadísticas, todo lo mismo. Entonces vamos a suponer que la diferencia ahora es de 2 nanogramos por mililitro. Bueno, ahí la potencia ya se fue bastante arriba. Copiamos entonces
Esto. En este caso la potencia, el error beta arriba era de más o menos el 5%, perdón, del 95%. Por lo tanto, implica que al hacer la prueba estadística tenemos justamente un error o la probabilidad de aceptar una hipótesis nula que en realidad es falsa del 95%. Es un resultado alto. Ese valor, ese error, lo disminuimos aumentando el n. Si aumentamos el n, aumenta la potencia de la muestra, por lo tanto baja el error beta, ¿sí? En este caso, obviamente, hubiera sido conveniente en el ejercicio que acabamos de hacer, en lugar de trabajar con n igual a 5, aumentar el tamaño de muestra a n igual a 10, a n igual a 15. Bueno, de todas maneras, aumenta la potencia de la muestra. Lo cierto es que, aunque bueno, no tengamos recursos para aumentar el tamaño de la muestra hasta 1000, por ejemplo, deberíamos informar la prueba y verificar también si es posible disminuir las diferencias detectables. En el que acabamos, en el otro ejercicio, en el que acabamos de calcular, de decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ser capaz de detectar una diferencia de 2? Una diferencia de 2 para mí es aceptable, para mi cliente, digamos, para mí es aceptable porque es comparable a otras fuentes o incluso más pequeña que otras fuentes. Entonces, yo ahí acepto una potencia del 92%, es decir, que en este caso tendría un error beta de 0,08% más o menos, o 0,07 más redondo. Por lo tanto, ahí sí, a pesar de tener un tamaño de muestra pequeño, la probabilidad de que de aceptar, digamos, como decíamos recién, una hipótesis nula que es falsa, es bastante baja, ¿sí? Es muy probable que esa diferencia sea efectivamente una diferencia. Entonces, a tenerlo en cuenta. No es la última vez que vamos a trabajar con tamaño de muestra. Ese tema lo vamos a retomar después con las sucesivas pruebas estadísticas que vayamos desarrollando. No es mi objetivo que lo aprendan ya mismo, sino que a medida que vayamos avanzando en esta parte de estadística, lo vayamos asimilando como un parámetro estadístico más al momento de diseñar la prueba, más que nada al momento de diseñar la prueba. Yo tengo que saber, o a través de esta herramienta, en la práctica, yo quiero saber qué diferencia quiero ser capaz de detectar, de determinar, y en base a ello, el tamaño de la muestra, tratando de tener la potencia más alta posible. Por ejemplo, un 80% ya se puede considerar como aceptable. En este caso, es aceptable. Habíamos hecho recién también, ya para cerrar esto, recordemos la prueba anterior, que es más fácil volver a hacerla que buscar la gráfica o buscar el reporte. Perdón, estamos por acá. Entonces, yo quiero saber, para un tamaño de muestra de 5, para una diferencia de 2, por ejemplo, o mejor dicho, dejamos la diferencia libre, yo quiero tener una potencia del 80%, bueno, ¿cuál es la diferencia que sería capaz de detectar? En este caso, ya lo hemos hecho, era de 1,6. Entonces, a los fines de diseñar la prueba estadística, yo puedo plantear lo siguiente: realizar un ensayo con n igual a 5, pensando en una potencia, pero yo sé que con esa prueba voy a ser capaz de detectar voy a ser capaz de detectar una diferencia mayor a 1,6. Por debajo de eso, puede que esa diferencia no sea significativa. Y bueno, el error, si la potencia es de 0,8, el error beta en este caso es del 20%. El 20% es justamente la probabilidad de aceptar una hipótesis nula falsa. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta para ello. Vamos ahora a la próxima prueba. Bueno, ahí tenemos una gráfica parecida, un poco más limpia a la que habíamos visto. Y vamos a la próxima prueba.